Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen en esta noche a través de esta transmisión. Un abrazo fraternal, deseando que las bendiciones de nuestro Dios, su Santo Espíritu, nos abracen durante estas 24 horas, que podamos tener una experiencia con nuestro Creador. Y qué mejor manera de iniciar este sábado que hacerlo estudiando su palabra. Por ello, quiero invitarte a que vayas por tu Biblia, si no la tienes a la mano, la traigas, porque en este momento vamos a centrarnos en un hermoso capítulo, en 15 versículos que nos ayudarán, cambiarán nuestra vida y nos harán reflexionar. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Leo para ti lo que dice. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos hable y nos enseñe el mensaje que tiene para nosotros en esta noche. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de pasar 6 días de esta semana con sus desafíos. Gracias porque podemos llegar a este hermoso sábado. Queremos iniciarlo con el estudio de tu palabra. Háblanos a través de tu Santo Espíritu, enséñanos a través de tu palabra y de esta historia de esta noche. Perdona nuestros pecados y te invitamos a nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ezequiel está dividido en 2 partes. La primera parte tiene que ver con mensajes específicos para el pueblo de Israel antes de que fuesen deportados en el año 586 por última vez, y del 1 al 33. Del capítulo 34 en adelante, entonces, la segunda sección tiene que ver con mensajes, pero ahora Ezequiel desde el cautiverio, mensajes de esperanza, de liberación para el pueblo de Israel. A manera de información, casi que a la misma fecha que el profeta Jeremías está escribiendo el capítulo 29, el mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, también Ezequiel, exiliado, está escribiendo un mensaje de esperanza, de restauración para el pueblo de Israel. Por ello es que el capítulo 37 entra en esta segunda parte de la sección del libro de Ezequiel, específicamente que tiene que ver con un mensaje que él da de esperanza, de restauración, estando exiliados en Babilonia. Y la historia es la siguiente. Dice el versículo 1, vamos a estar situados desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero nos vamos a centrar más exactamente en los versículos del 1 al 11. La mano de Jehová vino sobre mí, escribe Ezequiel,
me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré a los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hermosa historia que se relata de la visión que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Los primeros versículos nos relatan que la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu, dando a entender entonces que esta ocasión es una visión que tuvo en donde él fue trasladado, dice el versículo 1, hacia un valle que la descripción que da el profeta es que estaba lleno de huesos. Normalmente los valles estaban rodeados, o al menos hacia un lado alguna montaña y hacia el otro lado otro. Normalmente en los valles era donde se peleaban las guerras, y muy posible entonces que allí en ese valle era donde muchos judíos habían muerto, y entonces solamente lo que quedaban eran restos de huesos regados por todo aquel valle que se menciona. Otra interpretación que se hace del valle entonces es lo que se menciona en el capítulo 3 del mismo libro, versículos 22 y 23. Algunos creen entonces que es el mismo valle en donde él recibe las visiones en el capítulo 3. Lo cierto es que la Biblia menciona en la historia que la mano de Jehová puso a Ezequiel en un valle que estaba lleno de huesos. Y además de ello, es una escena que dice el versículo 3, que el Señor lo hizo pasar cerca de ellos. Recordemos que Ezequiel venía del linaje sacerdotal, y para ellos, para los sacerdotes, era prohibido tener un acercamiento hacia los muertos. Por eso es que Ezequiel hace énfasis en esta parte del versículo 2 cuando dice, me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y describe otra vez, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, dando a entender entonces que estos huesos ya llevaban allí mucho tiempo, y también al mismo tiempo que con el tiempo que ellos llevaban allí era imposible entonces que pudieran tener vida. El versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Interesante pregunta, una pregunta retórica que Dios le hace al profeta Ezequiel. Una pregunta que sabe que Ezequiel no podrá responder. Porque desde la perspectiva humana, huesos regados por donde quiera, era imposible al ojo humano que pudieran volver a tener vida. Sin embargo, esta pregunta de alguna manera desafía la fe del profeta y al mismo tiempo una pregunta retórica que Dios mismo la responde. Y la respuesta de este profeta Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. En otras palabras, Señor, yo no lo sé, tú sí lo sabes. Ezequiel comprendía que el humano no podía hacer nada, las fuerzas humanas no tenían ninguna posibilidad de hacer algo. Pero Ezequiel le dijo al Señor: tú lo sabes, Señor. Entonces, y aquí comienza el mensaje. Los primeros 3 versículos describen la escena de donde es que lo llevó Dios. Pero a partir del versículo 4, así como cuando leímos, cuando estudiamos el mensaje del libro de Jeremías, del alfarero, de la misma forma Dios tiene un mensaje aquí para el pueblo de Israel a través de esta historia que se relata en el capítulo 37. De aquel momento, de aquella escena de huesos secos, regados, resecos. Entonces ahora a partir del versículo 4, Dios tiene el mensaje para el pueblo de Israel. Y dice el versículo 4, profetiza, el mensaje de Dios, profetiza sobre estos huesos y diles, es Dios hablando con el profeta Ezequiel: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os haré cubrir de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. 3 versículos, el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Allá, exiliados, sin esperanza, aproximadamente llevan 10 años de cautiverio, y Dios le envía un mensaje de restauración. Y a través de 3 versículos, Dios le da el sermón que tiene que predicarle. Y a partir del versículo 7, es entonces que el profeta transmite el mensaje al pueblo de Israel. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, quiero que al leer esta parte podamos nosotros, imaginarnos la escena, aunque es un poco, no sé de qué manera explicarlo, pero mire lo que dice: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. ¿Se imagina la escena? Huesos regados por diferentes. El profeta empieza a predicar, empieza a dar el mensaje que Dios tiene. Y los huesos, por arte de magia, empiezan a acercarse de diferentes lugares. No es arte de magia, es el poder de Dios, el poder de la palabra. Y empieza la situación a cobrar vida. Y miré, dice el versículo 8, y los tendones. Empieza a cubrirse primero los huesos, después los tendones sobre ellos. Y subió la carne de adentro hacia afuera, huesos, tendones, carne, y quedaron cubiertos de piel. Pero no había en ellos espíritu. El poder de la palabra. El profeta Ezequiel empieza a dar su mensaje. Y cuando empieza a profetizar, cuando comienza a dar el mensaje de Dios, los huesos empiezan a buscar cada uno la parte a donde va. Y empieza a formarse el muñeco de nuevo en el piso. Continuamente vienen entonces los tendones, la carne y la piel. Pero algo interesante, el poder de la palabra del hombre da forma, el poder de la palabra del profeta Ezequiel da forma a la persona, da forma
al muñeco inerte allí en la tierra. Pero el énfasis en el versículo 8 al final dice, pero no había en ellos espíritu. Pero vea lo que dice el versículo 9. Me dijo, una vez más, Dios hablándole, profetiza al espíritu, que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y mira lo que dice. Ezequiel, un profeta obediente, profeticé como me había dicho, como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Me encanta esta parte del versículo 9. Me dijo, profetiza al espíritu. La palabra de Ezequiel, el mensaje, repito, dio forma. Sin embargo, la palabra de Dios, la presencia del Espíritu al que Ezequiel debía invocar, es el que dio vida. Por ello, queridos hermanos, es que el mensaje de los seres humanos, el mensaje que tú y yo tenemos, que debemos compartir hacia los demás, da forma. Pero es el Espíritu de Dios el que da vida. Mira lo que dice el versículo 9. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Esta expresión aquí del Espíritu y el soplar es la misma expresión que nosotros encontramos en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis. La palabra nefesh, Dios soplando, porque el único que puede dar vida es ¿quién? Es Dios. Y cuando el profeta entonces clama porque el Espíritu de Dios sople, una recreación aquí. Dice la Biblia que los muertos, ese cuerpo que estaba allí, ya incorporado, huesos, tendones, carne, piel, era necesario. ¿Qué cosa? El soplo de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran tener vida. No había una mejor manera de ilustrar la realidad de Israel. Ese era el pueblo de Israel. Y no hay una mejor manera de ilustrar al Israel espiritual, a la iglesia de hoy. Apreciada iglesia, dice el versículo 10 que el profeta obedientemente fue y profetizó. Clamó al Espíritu que viniera de los cuatro vientos, que soplara, y vivieron. Importante el énfasis que pone en el versículo 10 también. Y se pusieron en pie. Significa entonces que antes, formados allí, están modelados, pero no tenían vida. Y se pusieron en pie. Y era un ejército grande en extremo. Solo Dios puede dar vida. Apreciada iglesia, no solamente necesitamos la palabra de los hombres. Cuando nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios, damos forma a las cosas. Pero solamente el Espíritu de Dios es el que da vida. El día miércoles hablábamos, el Espíritu Santo, el agente que puede convencer. Sin embargo, el mensaje que el profeta Ezequiel está dando al pueblo de Israel no solamente es un mensaje que tiene que ver con aquellos que no han conocido a Dios, es un mensaje directamente para el pueblo de Israel, un pueblo con un conocimiento de la verdad, pero que tenía conceptos totalmente equivocados. Hacía falta, tenía la forma, pero hacía falta el agente que puede dar vida, el Espíritu de Dios. El mensaje de Ezequiel para el pueblo de Israel es el mismo mensaje que Dios tiene para su iglesia el día de hoy. Esta comparación, dice el libro Recibiréis Poder en el día 6 de febrero, pero esta comparación de los huesos secos no solo aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con la gran luz, tú y yo. Pues estos también son como los esqueletos del valle. Tienen forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual.
¿No te ha pasado que dentro de la iglesia a veces estamos haciendo cosas para Dios? Tenemos diversas responsabilidades, cumplimos con un ministerio, pero estamos totalmente lejos de Él. Dice, tienen forma de hombres. Así como ese esqueleto que se fue formando, huesos, tendones, carne y piel. Así estamos. Pero no tenemos, ¿qué cosa? Vida espiritual. Continúa diciendo, sin embargo, en la parábola de los huesos secos, no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría en los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. De nada servían las palabras del profeta si no clamaban por el Espíritu de Dios que soplara aliento de vida. De nada sirve que nosotros tengamos responsabilidades, ministerios, si no tenemos vida. Muchas veces somos huesos secos tratando de dar vida a otras personas. ¿Y cómo pretendemos dar vida si estamos muertos espirituales? Uno no da lo que no tiene. Y es lo que está diciendo el libro Recibiréis Poder de Elena de White en el día 6 de febrero, su matinal. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Yo me pregunto de manera reflexiva para mí, pregunto a la iglesia, ¿cuántas veces, o preguntémonos mejor, seremos huesos secos nosotros? Y eso es lo que Dios quería decirle al pueblo de Israel. Ellos eran esos huesos secos. Dice el versículo 11, luego me dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Y en un mensaje adaptado para nosotros, todos esos huesos secos somos nosotros. Necesitamos, más allá de tener simetría, más allá de tener apariencia de hombre, necesitamos, ¿qué cosa? Dice, el aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantar. Sin el espíritu, sin el aliento de vida que da Dios, no podremos levantarnos. Por eso es que mucho tiempo hemos permanecido allí. ¿Por qué? Porque ese soplo que solamente Dios da, que es vida, muchas veces no lo hemos recibido, el Espíritu Santo. Estos huesos, mire lo que dice, representan la casa de Israel, la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. Si tú esta noche, al igual que yo, nos consideramos así como esos huesos secos que necesitan el aliento de vida, alabado sea Dios. Esos huesos secos representan a Israel, la iglesia de Dios y la esperanza. Ese aliento de vida es el Espíritu Santo. Continúo leyendo un comentario que me encantó del estudio de este tema. El comentario bíblico adventista, tomo 4, en la página 1187, dice de la siguiente manera: el Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Mire lo que dice: sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. El día miércoles hablábamos de ese pecado imperdonable, la resistencia, el rechazo hacia el único agente que puede convencernos en estos tiempos. Y dice, sin el Espíritu, dice esta cita del comentario bíblico adventista, sin el aliento de Dios hay embotamiento de conciencia. ¿Cuántas mentes hay embotadas hoy por la resistencia y el rechazo al llamado del Espíritu Santo? Muchos
que carecen de vida espiritual. Y hermanos, esta cita enchina la piel de los que lo leemos y de los que permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Mire lo que dice: muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es preocupante. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes, y mire, esta parte me impresiona y al mismo tiempo me preocupa. Dice, puede que sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes en la iglesia, pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. ¿Cuántos nombres hay en los registros de nuestra iglesia, pero que no están registrados en el libro del cielo? Son miembros asimétricos, tienen forma, apariencia. Dice esta cita, son diligentes en el cumplimiento de sus deberes, de sus ministerios, de sus responsabilidades. Pero, queridos hermanos, pero no tienen, dice esta cita, una unión con el Señor. No tienen, ¿qué cosa? Al Espíritu, el aliento de Dios que da vida a los seres humanos. Querida iglesia, hubo dos momentos en la historia del libro de Ezequiel capítulo 37 en los cuales Dios le dijo por primera vez, profetiza. El mensaje era de Ezequiel, ve y háblales. Sin embargo, no fue suficiente el hablar del profeta, porque Dios quería que Ezequiel entendiera que no es solamente el hecho de la palabra del hombre, sino del poder de Dios para dar vida. El Espíritu es una de las palabras que más se menciona en el capítulo 37. Y es ese Espíritu el que tú y yo necesitamos en nuestra vida para poder ponernos en pie. ¿Cuánto tiempo más, me pregunto, como iglesia vamos a permanecer como cuerpos inertes, escuchando mensaje tras mensaje, pero no permitiendo que el Espíritu de Dios entre a nuestras mentes, a nuestra vida y nos transforme? Fue cuando el Espíritu de Dios, fue cuando el profeta clamó al Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla. Llevamos más de 70 días en cuarentena, ya no es cuarentena, llevamos por setentena y creo que más. Y hemos estado orando, ¿por qué? Uno de los puntos por los cuales no hemos dejado de orar, y bueno, no sé usted, es por el derramamiento del Espíritu Santo. Es cuando el profeta pidió que el Espíritu de Dios descendiera, cuando entonces los cuerpos inertes pudieron tener vida. Yo te pregunto esta noche, ¿tú tienes vida? Estoy seguro de que más de uno de los que me están escuchando esta noche de sábado son diligentes en el cumplimiento de sus deberes y son considerados como seres vivientes. Y mi pregunta es, ¿tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? Apreciada iglesia, muchos carecen de vida espiritual, tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están, dice, escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que el mensaje de Dios, en el mensaje que le dio al profeta Ezequiel en el versículo 5 y 6, dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios quiere que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, porque es la única forma como podremos tener vida espiritual. Y dice el versículo 6, pondré tendones, haré que la carne suba, cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Dios quiere darnos vida, y la vida nosotros la recibimos a través de su Santo Espíritu.
pasemos, queridos. Estas citas han conmovido mi vida. El Señor no puede usarnos. La iglesia posiblemente puede utilizarnos para cualquier cosa, pero Dios no puede utilizarnos a menos que Él haga el soplo de vida, inyecte de su Santo Espíritu en nuestra vida para que podamos ser efectivos en la obra que Él tiene que hacer en nuestra vida. Pero antes, tenemos que clamar porque el Espíritu Santo sople, entre en nuestra vida y podamos nosotros tener vida en abundancia. Querido hermano, hermana que me escuchas esta noche, amigo, Dios hoy te invita, Dios hoy quiere darte vida, pero nosotros necesitamos permitir que nosotros necesitamos orar para pedirle al Señor que su Espíritu entre en nuestra vida, para que podamos entonces dejar de ser solamente miembros asimétricos, dejar de ser miembros que solamente nuestros nombres estén escritos en los libros, pero que muchas veces no están escritos. Muchos de ellos no están escritos en el libro de la vida. Me encanta esta última parte. Muchos están entre los que tienen nombre de que viven, pero que están muertos. Apreciados hermanos, ¿seremos tú y yo esos huesos secos? Posiblemente sí. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros estamos representados en esta historia. Somos huesos secos. Pero ese no es el problema. El problema no está en dónde están los huesos. Porque Dios tiene el poder de unirlos y también de dar vida. ¿Dejarás tú que el Espíritu Santo de Dios no solamente te dé forma de miembro, sino que inyecte ese soplo de vida, el Espíritu Santo, para que podamos levantarnos? Es momento de que nosotros nos levantemos, direccionemos nuestra vida al objetivo más claro que debemos tener, nuestra salvación. Que Dios te ayude para que permitas que su Santo Espíritu entre en tu vida y te dé la vida que necesitas para poder levantarte, dejar de ser y convertirnos en personas, dejar de ser huesos y ser hijos con vida, aptos para el reino de los cielos. Quiero orar por ti esta noche, pedirle al Señor que nos ayude a dejar de ser huesos, inyecte espíritu y tengamos vida. Querido Padre, gracias porque hoy nos invitas una vez más en este sábado para dejar de ser huesos secos, dejar de ser esos solamente miembros por ser miembros y convertirnos en instrumentos llenos de tu Santo Espíritu, que tengamos vida, que nos levantemos y que podamos rendir frutos para honra de tu nombre. Bendice a tu iglesia, aquellos corazones que sienten el deseo, ayúdalos a cambiar, y aquellos que no sienten el deseo de cambiar, haz tu voluntad con ellos. Gracias por este sábado, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado.